Muy buenas noches, estimados todos, amigos, compañeros, colegas. Muy buenas noches y gracias por su presencia. Antes que nada, también les quiero desear a ustedes y a toda su familia un año lleno de bendiciones, salud, amor y mucho éxito. Como todos sabemos, y ya también lo comentó también el doctor Dam, este es un año diferente, con muchas dudas por todos, muchos retos que vencer, incertidumbre, que no sabemos qué va a pasar, a dónde vamos a llegar. Sin embargo, yo les pido, hay que ser positivos, echar para adelante, siempre con optimismo. Miremos lo que venga que sea con optimismo y así van a ser las cosas. Y aquí abro un paréntesis para compartirle unas frases que un sabio maestro mío alguna vez nos dijo. Hay que emplear nuestra energía para crear, no para preocuparnos. Hay que creer en vez de dudar y hay que usar la vida para gozar, no para sufrir. Y teniendo esto en cuenta, yo creo que todos vamos a salir muy bien librados de todos estos episodios que en los últimos meses nos han venido acarreando. Bien, ahora con esto damos inicio al ciclo de conferencias y actividades académicas que la Mesa Directiva 2021 ha ido preparando con mucho cariño para todos ustedes. Y gracias por estar una vez más. Y para mí es un gran honor y un privilegio recibir como primer ponente de esta sesión y además en una fecha tan importante como es el 21 del 1 del 21 del siglo XXI, a nuestro querido profesor, maestro, al doctor Eduardo Matos. Le doy la más cordial bienvenida con esta magna conferencia, La Conquista de México. El doctor Matos, pues es muy conocido y querido por muchos de nosotros y tiene un gran prestigio a nivel nacional e internacional por su larga trayectoria de aportaciones para México hacia el mundo. Todos sus trabajos e investigaciones que enriquecen nuestra cultura. Él es arqueólogo y maestro en Ciencias Antropológicas por la UNAM, es Premio Nacional de Ciencias de Artes 2007, es investigador emérito del INAH, doctor honoris causa por parte de la UNAM. Hace unos pocos años estuvimos en el festejo que se hizo en el Museo de Antropología cuando entró a la cátedra Eduardo Matos de la Universidad de Harvard y es miembro de muchos colegios e instituciones académicas. Además es autor de varios libros y él ha publicado más de 500 trabajos de investigación. Realmente es un privilegio, Eduardo, tenerte con nosotros en esta que es tu casa, el Hospital Ángeles de las Lomas. Pues damos inicio, Eduardo, adelante con tu magna conferencia. Bienvenido. Muchas gracias, Esperanza. Y primeramente, claro, me toca agradecer a la nueva directiva de la Sociedad Médica Ángeles de las Lomas, ya que me ha dado el privilegio de estar en esta apertura de sus actividades con esta conferencia. También, claro, al doctor Werner Damm, director general de Ángeles de las Lomas. Y a todos los que van a soportarme por un rato. Estamos pues en un año, como ya se decía, 2021, en que varias efemérides van a tener lugar. Una de ellas, claro, es la caída de las dos ciudades mexicas de Tenochtitlan y Tlatelolco. Entonces, voy a dividir mi charla en dos partes. Primero, una parte, diríamos, introductoria, en la que vamos a dar los antecedentes para que Cortés y sus huestes y miles de aliados indígenas llegaran a Tenochtitlan y Tlatelolco. La segunda parte ya será, digamos, con ciertas proposiciones, producto de mis investigaciones, en relación a las posibles causas de la caída
de las dos ciudades. Entonces, empiezo pues con esta primera parte en la cual vamos a recordar y a la vez a desmitificar muchas cosas que desde la escuela primaria nos venían diciendo y que hasta el momento actual muchas gentes las siguen creyendo. Entonces, en el relato yo voy a ir marcando cuáles son esos aspectos, que son varios. Primero empiezo con la llegada de Cortés y sus naves a Cozumel. Él sale de Cuba, se escapa de Cuba porque el gobernador Diego Velázquez lo había nombrado jefe de la escuadra que iba a zarpar hacia Mesoamérica. Sin embargo, en lo que se hacen los arreglos, pasan meses y el gobernador empieza a entrar en dudas de que si realmente debe enviar a Hernán Cortés. Entonces, estas dudas llegan a oídos de don Hernán y pues este desobedece las órdenes del gobernador y se hace a la mar con 11 navíos. Llega a Cozumel y allí se entera de que hay dos españoles náufragos que habían llegado ahí y se salvaron del naufragio 7 años atrás y eran Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Estos dos personajes son dos caras de la misma moneda. Ahorita les explico por qué. Resulta que después de 7 años allí en la península, pues han aprendido el maya. Es más, al no poder practicar el español, se les había ya hecho un poquito difícil de hablar. No tenían más bien con quién hablar. Cortés, nos dice Bernal Díaz del Castillo, que manda una carta para invitarlos a que se unan a la expedición conquistadora. Las respuestas van a ser muy diferentes. Resulta que Jerónimo de Aguilar tenía ciertas órdenes menores religiosas, dicen que salvó su libro de horas, ¿verdad? De oraciones, para leerlo constantemente, en fin, y pues es esclavo allí de los mayas. En cambio, Gonzalo Guerrero es la otra cara de la moneda. Inmediatamente busca esposa, se casa con una mujer maya, tiene varios hijos, los primeros mestizos, ni más ni menos, y tiene otra forma de pensamiento. Se dice que va a morir en defensa de los mayas cuando más tarde la conquista va a llegar a esas tierras, defendiendo, claro, a los mayas. Entonces, pues, Jerónimo recibe esta carta y va corriendo hasta el pueblo donde se encuentra su compañero y le comenta, ¿no? Mira, están en la costa, nos están esperando, vamos a integrarnos ahí a las naves. El otro, Gonzalo Guerrero, se lo queda viendo y le dice, mira, hermano Jerónimo, yo no voy a ir. Mira, tengo mi mujer, mira mis hijicos cuán bonicos son, etcétera, etcétera. Y yo soy aquí capitán en época de guerra de los mayas y señor mientras estamos en paz. O sea que no voy a ir. Tomada la determinación, Jerónimo de Aguilar va, se incorpora a las naves, no lo reconocen, fíjense, cuando se sube a las naves junto con otros mayas que lo acompañaban y demás, parecía un maya más, porque estaba vestido a la usanza maya, estaba moreno por el sol, etcétera. Entonces Cortés dice, bueno, ¿y dónde está el español que iba a venir? Y entonces él, Jerónimo, para darse a conocer, dice Santa María y Sevilla. Entonces ya lo reconocen, Cortés manda que le den ropa, digamos, española, ¿verdad? Y dice Bernal Díaz que hablaba un español muy malo, ¿no?
era lógico por lo que ya dije antes, los 7 años sin practicar su lengua, imagínense. Entonces, pues, el hecho es que de ahí Cortés empieza a navegar, a costear, y es recibido cuando va costeando de manera beligerante por los mayas. Los mayas le causan las primeras bajas y así es como van a llegar a Tabasco, en donde va a tener lugar la batalla de Centla. En esta batalla hay muertos por varios lados, pero la peor parte la van a llevar los mayas y ocurre un hecho interesante. Al día siguiente, los siguientes días, los caciques de esa región regalan a Cortés a 20 mujeres eh, y entre ellas iba ni más ni menos que la Malinche, después bautizada como Marina. Entonces, Malintzin, que era el nombre realmente, Malintzin era una mujer muy culta. La Malinche hablaba varias lenguas, hablaba el maya chontal, hablaba el náhuatl, etcétera. Entonces, junto con Jerónimo, que hablaba el español eh, y el maya, ¿verdad? Van a ser la manera en que Cortés va a poder entender o darse a entender más tarde con los mexicas o aztecas, ¿no? ¿Cómo se daba esto? Pues por una triangulación de lenguas. Resulta que, por ejemplo, digamos, Moctezuma, cuando ya llegan a Tenochtitlan, Moctezuma habla en náhuatl a Cortés y la Malinche del náhuatl lo traduce al maya y del maya Jerónimo lo traduce al español, ¿no? En fin, el hecho es que van a ser ambos fundamentales para la empresa conquistadora. Entonces, van pues a llegar a tierras veracruzanas y para sorpresa de Cortés, ahí cambia la actitud. Ya no están en plan de guerra, los totonacas, etcétera, sino que lo reciben bien y lo primero que hacen es quejarse con Cortés de que el señor Moctezuma los tiene sojuzgados. Entonces, Cortés muy hábilmente les dice, no, no, ustedes ya no tienen que pagar el tributo a Moctezuma, porque además había los mexicas cuando se expandían militarmente y conquistaban otras tierras, les imponían un tributo, ¿verdad? Muy severo, muy fuerte. Inclusive hubo intentos de liberarse de ese tributo por parte de algunos grupos indígenas, pero fueron sometidos por el mexica en una forma violenta. Entonces, los totonacas, pues inmediatamente empiezan a apoyar a Cortés, o sea, los acaba de liberar del yugo mexica, entonces ya no tienen que pagar el tributo. Entonces, claro, le dan ayuda, el señor de Zempoala les va a dar guías para que los acompañen, guerreros, bastimentos, en fin. Entonces Cortés, viendo esto, decide, y aquí viene uno de los primeros mitos que hay que deshacer, decide no quemar las naves, que es lo que nos han dicho siempre. Y llegó Cortés y quemó las naves. Pues no, las encalló y lo dice con toda claridad tanto Bernal Díaz como el mismo Cortés en sus cartas de relación. Entonces, el asunto es, pues, que, ¿por qué Cortés va a hacer esto? Algunos de los que venían con él no estaban muy de acuerdo en que hubiera desobedecido a Diego Velázquez y querían regresarse a Cuba. Pero Cortés, con esta acción de embarar las naves, de encallarlas, pues va a evitar que se quieran regresar. Y por otro lado, más tarde va a aprovechar todos los aparejos de las naves para hacer los 13 bergantines que ya va a usar más adelante en la conquista de Tenochtitlan para poder con estos barcos controlar el lago de Texcoco. En fin, ahí tenemos pues esta primera cosa. Viene una segunda que es Moctezuma está siendo avisado
está siendo avisado de todo esto y es más, se le llevan pinturas de los barcos, etcétera, y estaba muy agobiado. eh, y va a mandar obsequios, va a mandar regalos a Cortés. Le manda una serie de regalos. Cortés hace toda una relación, hay una relación en su primer carta, hay toda un acta que levanta porque va a remitir estos regalos a doña Juana en España y a su hijo Carlos, o sea, Carlos V, ¿no? Entonces, así lo hace, manda estos obsequios, pero aquí viene otro mito que ha llegado hasta nosotros, que creían que eran Quetzalcóatl, que regresaba por el oriente y demás. Yo siempre he dicho que quizá los primeros 10 minutos sí pensaron que a lo mejor era Quetzalcóatl, pero al 11º minuto ya no lo pensaban, ¿no? O sea, este, en realidad los obsequios que Moctezuma manda es con el fin de que se vayan, de que se regresen a su tierra y que no vayan a marchar hacia Tenochtitlan. Entonces, aquí también hay recientes investigaciones que ya hacen ver que el concepto de teul, también tiene otros significados, como le llamaban a los españoles, teules, que siempre se ha dicho, es que les decían dioses. Tienen otros significados asociados con el mar, etcétera, etcétera. Entonces, pues, está allí ya Cortés, inmediatamente va a emprender el camino hacia Tenochtitlan, ¿no? En esa intentona, en esa, digamos, forma de empezar a avanzar, van a toparse con el señorío de Tlaxcala. Los tlaxcaltecas siempre habían sido enemigos del mexica, del azteca de Tenochtitlan. Pero primero, cuando llega Cortés allá a Tlaxcala, lo reciben mal, o sea, hay combates, hay guerras, hasta que se convencen que es mejor unirse con los españoles para acabar con Tenochtitlan, su enemigo constante, ¿no? Y entonces finalmente aceptan a Cortés, le dan alojamiento ahí en Tlaxcala y Cortés empieza a preguntarles acerca de Tenochtitlan, cómo era la ciudad, qué características tenía, cuántos pobladores había, las armas, en fin. Entonces, imagínense el privilegio para un militar conocer perfectamente de antemano, ¿verdad? Cómo es el lugar al que va a atacar, ¿no? Entonces, para eso Moctezuma está enviándole más regalos allá en Tlaxcala para que se aleje y le manda a decir eso con sus ministros o con sus embajadores, ¿no? Es decir, señor, aquí te manda mi señor Moctezuma todo esto, cargas de, de oro, de plata, en fin, pero vete, no sigas avanzando. Cortés, al contrario, se le iluminan más los ojitos de ver aquel oro, ¿verdad? Que le están dando y dice, no, pues si aquí me están dando todo esto, ¿cómo estará ya el asunto? Total, sigue avanzando y viene un momento muy interesante que es él cuando llega a Cholula, en lo que hoy es Puebla. Llega a Cholula y va a darse ahí un hecho que, como muchos hechos históricos, no se sabe en realidad quién fue el causante de la matanza de Cholula, si fueron los españoles o si fueron realmente provocada por los indígenas. Los hechos que ocurrieron fueron que en un momento dado, eh, al llegar a Cholula, dice Bernal Díaz que una anciana busca ver a la Malinche y le informa, hablaban náhuatl también en Cholula, obviamente, y le informa que se está haciendo una conspiración, que va a haber un alzamiento, ¿verdad?, en contra de los españoles. Y que ella la invita a la Malinche a que vaya a su casa para resguardarla,
para que no vaya a morir cuando se haga el levantamiento, ¿no? Malinche de inmediato se lo comenta a Cortés. Entonces, aquí viene el asunto. Si realmente se planeaba ese alzamiento y Cortés se adelanta y empieza a atacar a los cholultecas, o si en realidad realmente sí se estaba planeando aquella acción bélica en contra de los españoles. El hecho es que se produce una matanza muy severa, muy fuerte de gentes de Cholula, ¿verdad? Y Cortés continúa avanzando. Finalmente va a llegar a la parte de Iztapalapa. Ahí en la parte de Iztapalapa, para eso quiero comentarles que muchos tlaxcaltecas ya se habían unido a la fuerza española. Llegan pues a Iztapalapa, donde por cierto gobernaba un hermano de Moctezuma, Cuitláhuac, y entonces, estando ahí, va eh, a darse cuenta del poderío mexica, ¿no? Había palacios, grandes palacios, una población grande, en fin. Y finalmente, el 9 de noviembre, el 8 de noviembre de 2019, va a entrar a Tenochtitlan. Moctezuma le sale al encuentro, eh, llegan, se iban a abrazar porque Cortés lo va a abrazar y las gentes allegadas a Moctezuma lo paran porque el Tlatoani no lo puede tocar nadie. Finalmente son alojados en el palacio de Axayácal, el antiguo palacio del papá de Moctezuma, Axayácal. Entonces, estando ahí, salen a visitar la ciudad, en fin, todo esto, pero Moctezuma, en un momento dado que va a visitar a Cortés al palacio en que están habitando, lo detiene, lo hace prisionero, ¿verdad? Lo trata muy bien y demás, pero lo aprisiona ahí. Esto molesta muchísimo a los mexicas, ¿verdad? Quienes ya barruntaban, digamos, alguna acción contra los españoles. Máxime que Cortés traía tlaxcaltecas, que eran sus enemigos, traía los de Zempoala, que habían sido sus tributarios y ya no pagaban nada de tributo, etcétera. O sea, estaban muy molestos, ¿no? Entonces, aquí viene otra acción. Resulta que le avisan a Cortés que en la costa hay navíos al mando de Pánfilo de Narváez que ha sido enviado por el gobernador de Cuba para detener a Cortés. Entonces Cortés se va con parte de la tropa a Veracruz a combatir a Pánfilo y deja el mando en manos de un hombre pues muy violento, muy así como buen soldado, pues además violento, muy agresivo y demás, que era Alvarado, ¿no? Entonces Pedro de Alvarado se queda en Tenochtitlan al mando de la tropa. Los mexicas van a celebrar una fiesta que es la fiesta de Toxcatl, en honor de Huitzilopochtli y de Tezcatlipoca principalmente. Entonces, salen el día de la fiesta a hacer sus danzas con música, con músicos allí presentes, en fin, y demás, en el patio principal del Templo Mayor. En eso, claro, se habían ataviado con su oro, sus plumas, su plata, etcétera, etcétera. Y cuando Alvarado ve esto, ordena que primero que acaben con todas estas danzas y demás que son pues obra del demonio y es todo esto, pero agreden a los participantes, ¿verdad? Y les arrancan, les quitan todos sus adornos y se los llevan a su lugar de alojamiento, que era el Palacio de Axayac. Esta matanza que se hace allí en la plaza del Templo Mayor causa un enorme enojo. Ahora sí ya se rebasa el límite y los mexicas empiezan a atacar el palacio. Cortés
se entera, le mandan avisar, señor, hay un levantamiento, regresa de inmediato. Entonces Cortés regresa con muchos de las gentes, por cierto, de los soldados de Pánfilo de Narváez, que se pasan a sus tropas, y regresa y pues se encierran en el Palacio de Axayaca. Los combates son muy violentos. Nos lo narra Bernal Díaz, el mismo Cortés, ¿verdad? De cómo pues están ahora sí que padeciendo la gota gorda con este asedio que se está haciendo al palacio. Aquí viene otro aspecto muy interesante. Moctezuma es obligado por Cortés a que salga a la azotea del palacio y trate de calmar a su pueblo, ¿no? Como gobernante, pues de que trate de que se calmen, que no siga el ataque violento, etcétera, etcétera. Pero cuando Cortés le comenta a Moctezuma a través de la Malinche y Jerónimo, etcétera, le comenta que desea que haga eso, que se asome, resulta que Moctezuma le hace saber y le dice, eh, mira, señor, mis palabras no van a servir. Lo que yo diga no va a ser tomado en cuenta porque mis gentes, mi pueblo, ya ha elegido a otro señor, a otro Tlatoani. Entonces, pues en pocas palabras, yo ya no tengo mando y va a ser inútil que yo hable. De todas maneras, lo asoman, demás, y aquí vienen dos versiones de la muerte de Moctezuma. Una que es la versión española, que dice cómo lo asoman, la gente, los mexicas empiezan a aventarle varas, ondas, piedras, en fin, flechas y todo, hasta que una piedra le da, lo hiere, entonces retiran a Moctezuma al interior del palacio y al poco tiempo muere. Es la versión española. La versión de las fuentes indígenas dicen que no fue así, que los españoles mataron a Moctezuma. Yo creo esta última, les voy a decir por qué. Porque se dan cuenta que en efecto ya Moctezuma no tiene el poder, ya no puede frenar a su propio pueblo. ¿Por qué? Porque ya hay otro señor, Cuitláhuac, su hermano, ha sido elegido Tlatoani. Entonces, se dan cuenta pues de que no les va a servir ya de nada, que más bien es una carga Moctezuma. Y entonces deciden matarlo porque ya estaban planeando la huida de la Noche Triste. Entonces, finalmente, pues muere Moctezuma de una u otra manera, ¿verdad? Y los españoles empiezan a salir en la madrugada, muy sigilosamente, van avanzando por la calzada de Tacuba, la actual México-Tacuba, por ahí van avanzando y a la altura de lo que hoy es la Alameda, eh, los descubren, ¿no? Salen las huestes mexicas, empiezan a atacar a los españoles, también en canoas, ¿verdad? Entonces, tanto ahora sí que diríamos que por mar y por tierra están siendo atacados los españoles. Cortés había dividido en tres tramos a su ejército para la salida, para la huida, y el primer grupo llegan finalmente tierra firme. Acuérdense que Tenochtitlan estaba en un islote, pero la retaguardia que iba al mando de un joven capitán español, que era Juan Velázquez de León y de Alvarado, son atacados, los captan allí en la calzada de Tacuba, que por cierto estaba hecha con tramos de tierra firme y puentes, tierra firme y puentes, o sea que quitando un puente ya no podías avanzar y si te quitaban el de atrás, pues quedabas en esa pequeña parte de tierra firme. Así ocurrió y en pocas palabras acabaron pues con la tropa de españoles, tlaxcaltecas, perdieron caballos, perdieron armas, perdieron el oro,
con el que iban huyendo. Total, que fue digamos, un triunfo mexica que le daba al mexica, digamos, seguridad, porque ya veremos después algunas de las causales que estaban privando entre ambos bandos, de donde algo tiene que ver el aspecto psicológico. Entonces, bien, el hecho es que Cortés logra huir, ¿verdad? Se va por el lado de Popotla y se dice, aquí viene otro rollo medio inventado, de que se sienta bajo un árbol, el árbol de la noche triste, y ahí llora. Lo de que llora parece que sí fue cierto, lo dice Bernal Díaz, que al saber que la retaguardia ha sido destruida, el que logra escapar es Alvarado, con el famoso salto de Alvarado, ¿no? Con su pica logra saltar una de las zanjas y demás, y se escapa, pero muere Juan Velázquez de León y, como digo, muchos más. Entonces, Cortés, cuando sabe como él mismo dice, como este desbarajuste de su tropa, pues dejó soltar unas lágrimas, pero parece que el árbol famoso nunca existió. O sea, no se menciona en ninguna fuente, sino ya mucho más tardíamente, pero no en las fuentes originales. En fin, el hecho es que se va Cortés huyendo, llega a Tlaxcala, allí empieza a reponer el ejército, vienen más contingentes, sobre todo tlaxcaltecas, a ayudarlo, manda hacer los 13 bergantines. El bergantín era un barco menor que el galeón, pero muy ligero. Entonces era ideal para el lago, ¿verdad? Y poder atacar a las canoas indígenas y demás. Entonces manda hacer esto, los termina en Texcoco y de ahí va a venir el asedio a Tenochtitlan, que culminará con el triunfo de las fuerzas peninsulares y, claro, de sus aliados indígenas, ¿no? Bien, entonces en este momento eh, vamos a reflexionar varias cosas que también nos han dicho y a veces nos las hemos creído, que es, por ejemplo, lo de la Malinche y lo de los tlaxcaltecas. ¿Qué es lo que ha llegado a nosotros? Pues que la Malinche es traidora, es más, el término malinchismo es aquel que prefiere lo extranjero a lo nacional, ¿verdad? Y que los tlaxcaltecas son traidores. Pues no es cierto, no lo son. ¿Por qué razón? Porque, por un lado, la Malinche no era mexica. Si hubiera sido mexica y traiciona a su pueblo dando información a Cortés, bueno, entonces puede pensarse así. Pero ella no era mexica. Ella, al unirse, igual que los zempoaltecas, los tlaxcaltecas, etcétera, muchos grupos, a Cortés, es para defender a su propio pueblo. Ella era de cerca de Coatzacoalcos, ¿no? En contra de la expansión mexica, que era tremenda, ¿no? Entonces, igual los tlaxcaltecas constantemente estaban acosados por el mexica con las famosas guerras floridas y una serie de cosas, ¿verdad? Y estaban rodeados por grupos tributarios de Tenochtitlan y por la misma Tenochtitlan. Entonces, no se puede considerar, pues, que fueran traidores, se estaban defendiendo de este asunto, ¿no? Entonces, pues estamos ya en el momento en que vamos a entrar a las causas posibles de la caída de Tenochtitlan y Tlatelolco, las dos ciudades mexicas. Cortés, pues, va a llegar ya a asediar Tenochtitlan y aquí es donde entran los aspectos, 4 aspectos fundamentales que yo he estudiado y que las fuentes escritas nos hablan, digamos, de ellos. El primero son las causas psicológicas. ¿Qué prevalecía en cada bando? En el bando mexica había ciertos presagios que se habían dado, algunas cosas un poco, diríamos,
espectaculares, ¿verdad? Y que tenían un tanto agobiado al pueblo mexica. Se decía, por ejemplo, eran 8 presagios, entre los cuales se comentaba que había aparecido un cometa en el cielo, una luz, que el templo de repente de uno de sus dioses se había incendiado sin haber una causa que lo provocara, que las aguas del lago se empezaron a violentar sin que tampoco hubiera motivo ninguno, que de repente aparecían seres de 2 cabezas que eran llevados ante Moctezuma y cuando el Tlatoani los veía desaparecían, que cazaron una grulla, una nave que en la cabeza traía un espejo en el cual Moctezuma vio cómo venían avanzando las huestes enemigas, inclusive el famoso mito de la Llorona, tiene su esencia, su origen aquí. Se decía que en las noches una mujer se le oía gritar por las calles de Tenochtitlan, ¿no? ¡Ay, mis hijos! Refiriéndose a que ya iban a perecer, ¿no? Y ya después esta mujer desaparecía, en fin. Y eso llegó hasta la colonia y muchos de nosotros lo escuchamos de nuestras abuelas, ¿no? No, ten cuidado porque la Llorona, que no sé qué. Entonces, el hecho, pues, es que muchos de estas cosas no ocurrieron, pero es como ocurre actualmente en el ámbito popular, se crea algo, alguna idea, alguna cosa, empieza a tomar sesgo de realidad, ¿verdad? Y se va esparciendo y ya se da como que es un hecho aquello que se ha dicho, ¿no? Entonces, aquí quizá el cometa sí pudo haber sido algo que ocurrió en ese momento. Todo lo otro corresponde a esta cosa popular que se va expandiendo, que va tomando fuerza y que toma además visos de realidad, ¿no? Pero en fin, sea como fuera, el hecho es que tanto Moctezuma como su pueblo, pues estaban en cierta forma agobiados por esta situación. Pero también vamos a ver cómo va a suceder que matan a su gobernante, a Moctezuma primero, perdón, segundo. Moctezuma segundo muere, como ya comentamos, y pierden a su Tlatoani. El Tlatoani revestía 2 funciones fundamentales. Era el gran dirigente del ejército, el gran capitán del ejército, y por otro lado era el sumo sacerdote. O sea que revestía en su persona ni más ni menos que la parte ideológica, toda la cosa religiosa, y la parte militar, ¿no? Entonces, imagínense lo que es para digamos, los militares, perder a su máximo dirigente, en este caso su máximo gobernante, ¿verdad? Y al poco tiempo de haber muerto y de haberse nombrado a Cuitláhuac muere de viruelas, ¿no? Entonces, perder a 2 de sus capitanes generales y máximos sacerdotes en un lapso de pocas semanas debió de impactar evidentemente en el ejército mexica, la población mexica. Entonces, vemos cómo, al contrario, los españoles vienen investidos de un deseo de conquista para lograr prebendas ante la corona, para lograr tierras, para lograr oro, salvar almas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces traen ese espíritu eh, aventurero, guerrero, de conquistar para poder lograr muchas de estas cosas, ¿no? Y a cambio de los mexicas, nunca, o bueno, por lo menos no pierden a sus grandes capitanes. Cortés, eh, Pedro de Alvarado, en fin, todos ellos van a durar prácticamente hasta el final de los combates. Nunca pierden a sus dirigentes, ¿no? Entonces, pues, aquí ven
dos posiciones diferentes, y no quiere decir que el mexica estuviera agobiado, vencido previamente, no, van a luchar de una manera tremenda, ¿no? Pero de todas maneras hay cierto peso en sus creencias, en sus cosas, al contrario de los otros. Una segunda causa es la económico-política, y es esta idea de tener esta forma muy mesoamericana de complementar su economía en base a conquista militar e imposición de un tributo. Entonces, cuando el mexica empieza su expansión a conquistar otras tierras a través de, ha formado la llamada Triple Alianza con Texcoco y Tacuba, ¿verdad? Y se lanzan a conquistar otras tierras. ¿Qué es lo que hacen? Les imponen un tributo. Y decía yo que un tributo muy severo, ¿no? Hay las matrículas de tributo que han llegado hasta nosotros, en donde se ve claramente lo que tenía que pagar cada pueblo periódicamente a Tenochtitlan, ¿no? Decía yo cómo a tal grado era esta imposición que en un momento dado hubo alzamientos en contra del mexica para liberarse de aquel yugo. Entonces, obviamente, y ya lo dijimos, cuando llega Cortés, pues es una esperanza para estos pueblos de poderse liberar del mexica opresor. Entonces, claro, siempre hemos visto al mexica como el elemento, digamos, más significativo, etcétera, etcétera, pero la violencia con que sometía a los otros grupos, pues le va a causar tal daño que pues finalmente los van a conquistar, no tanto españoles, ¿no? Españoles eran como 1000, sino miles y miles de contingentes indígenas. Bernal Díaz nos da el relato de cuántas gentes tenía cada uno de los capitanes, ¿no? Porque para esto, Cortés, como una estrategia militar, una de sus primeras acciones va a ser cortar los acueductos que llevan agua a Tenochtitlan desde Chapultepec. Entonces los corta, ¿verdad? Y dice él que fue una gran ardid, dice, fue un gran ardid cortar esta agua. Imagínense, dejaban a toda la población sin agua potable. Entonces, por otro lado, él va a dividir sus tropas, su estrategia es que estando Tenochtitlan en unos islotes, pues las calzadas que llegaban a esos islotes pone a sus tropas en las entradas de esas calzadas, ¿no? La de Tacuba se le encomienda a Alvarado, otra a Olit, en fin, pone allí tropas y nos da Bernal Díaz cuántos soldados españoles, dice por ejemplo, y en la parte de Tacuba acompañaban a Alvarado 120 escopeteros, más gente de rodela, o sea, de escudo y demás, y 7000 tlaxcaltecas, además de otros pueblos que se fueron uniendo, huejotzingas, etcétera, en contra de Tenochtitlan. Entonces, imagínense que la estrategia de Cortés es copar totalmente a Tenochtitlan y a Tlatelolco, que estaba a un lado, ¿verdad? Controlando el acceso, que no hubiera acceso ni de bastimentos ni de tropas amigas a Tenochtitlan, ¿no? Y echa los bergantines al lago, con lo cual va a controlar también al lago para que no hubiera igualmente abastecimiento ni nada para los mexicas. Entonces, imagínense, tenía copado totalmente aquello. Ahora bien, había estrategias diferentes entre los dos grupos. El mexica estaba acostumbrado en sus combates a ir a matar, sí, pero también a lograr capturar a muchos enemigos para sacrificarlos a sus dioses. O sea que la idea era capturar vivo al enemigo. El español, el europeo en general, pues iba a una guerra y mientras más número de enemigos matara, pues mucho mejor, ¿no? Entonces iban con otra idea. Las armas, bueno, ya lo sabemos, ¿no?
había caballos, tampoco eran muy abundantes, pero pues el caballo permitía mucho movimiento, en fin, había arcabuces, había lanzas, en fin, y del lado indígena usaban como protección una ropa de algodón muy gruesa para impedir que las flechas, que los, digamos, lanzas y demás fueran a llegarles. También tenían ondas, eran muy hábiles para esto. Obviamente, arco y flecha, el macahuitl, que era este palo de madera con incrustaciones de obsidiana, ¿verdad? Que manejaban muy, muy bien. En fin, que se dieron unos combates tremendos hasta que finalmente, claro, Cortés se va a imponer con esta fuerza enorme que lo acompañaba. Otro, digamos, este aspecto militar, pues es otro, las causales, la tercera, y entramos a una más que llegó en apoyo de los españoles y fue la epidemia de viruelas. La epidemia llega, dicen que por alguien que vino con Pánfilo de Narváez y que se incorpora a la fuerza de Cortés y que traía viruelas. El español ya estaba más preparado, más inmune a estas cosas, pero el indígena no. Eso era algo nuevo. Ahora imagínense una población que no tiene alimento, que no cuenta con agua, etcétera, pues prende esta enfermedad con una furia enorme, ¿no? Y empieza a causar estragos severos, a grado tal que uno de los dirigentes, Cuitláhuac, muere precisamente por causa de las viruelas. Les voy a leer un párrafo breve de cómo relata Fray Bernardino de Sahagún, ¿verdad? La manera en que pegó esta epidemia, ¿no? Dice Fray Bernardino: de esta pestilencia murieron muy muchos indios. Tenían todo el cuerpo y toda la cara y todos los miembros tan llenos y lastimados de viruelas que no se podían bullir y menear de un lugar, ni volverse de un lado a otro, y si alguno los meneaba daban voces, o sea, les dolía. Esta pestilencia mató gente sin número, se mencionan que fueron cerca de 50,000, que para ese momento, imagínense que la población de Tenochtitlan se ha calculado en unos 200,000, más o menos. Entonces, bueno, que murió gente sin número, mucho porque no había quien pudiese hacer comida. Los que escaparon de esta pestilencia quedaron con las caras aholladas y algunos los ojos quebrados. Duró la fuerza de esta pestilencia 60 días y después que fue aflojando en México, fue hacia Chalco. O sea que este apoyo inesperado para Cortés, pues vino a ser otra causa más. Y ya hay una última que yo he estado analizando y es el lenguaje. La lengua como elemento militar. Es decir, cómo Marina y Jerónimo van a jugar ese papel, digamos, de traductores, ¿verdad? Y van avisándole a Cortés de muchos de los aspectos que, eh, que van a ocurrir o que hay el tal peligro, en fin. Entonces, fue un arma formidable el lenguaje para que se fueran enterando de lo que podía ocurrir, ¿no? Finalmente, y ya para terminar, les diré que Tlatelolco, la otra ciudad mexica, fue el último reducto de defensa del Mexica. Se fueron retrayendo hacia allá, Tenochtitlan ya había sido ocupada, se van retrayendo a Tlatelolco y ahí es cuando ocurre la detención de Cuauhtémoc. Para eso, Cuitláhuac, cuando muere de viruelas, el que asume el mando como Tlatoani es Cuauhtémoc. Entonces Cuauhtémoc no se rinde, no,
está combatiendo, le mandan ciertas, digamos, mensajes de que ya se rinda, y Cuauhtémoc dice, yo no me voy a rendir, yo soy el Tlatoani y pues vamos para adelante. Claro que llega un momento en que ya es imposible, Tlatelolco también ya está copado, ¿verdad? Ya han llegado al mercado de Tlatelolco, que parece que estaba en la gran plaza de Tlatelolco, en la que también se puede ver ahí. Y finalmente trata de irse a la parte de tierra firme, en canoas, y es capturado. Y es llevado ante el capitán español. Y aquí también va a ocurrir un hecho muy interesante. Cuando llega, y así nos lo relatan los españoles en sus crónicas, cuando llega Cuauhtémoc ante Cortés, no llega con la actitud del vencido, sino que llega y toma la palabra, porque Tlatoani, Tlatoa es palabra, el Tlatoani es el que tiene la palabra. Entonces él, como Tlatoani, joven Tlatoani, jefe de los ejércitos mexicas, ¿verdad? Llega y él toma la palabra y se dirige a Cortés y le dice, Señor, he hecho lo posible en defensa de mi ciudad y ya no puedo más. Soy traído a tu fuerza y poder y, por lo tanto, toma el puñal que tienes en el cinto y mátame luego con él. Lo dice en náhuatl, la Malinche lo traduce al maya, Jerónimo lo traduce al español a Cortés, ¿verdad? Y dice eso, es decir, dice que mates luego con tu puñal a Cuauhtémoc. Pero Cuauhtémoc no quería decir eso. Cuauhtémoc lo que quería decir es sacrifícame, no mátame al estilo europeo, que Jerónimo pues se lo traduce así a Cortés, sino sacrifícame, porque tenía una connotación muy diferente. Sacrifícame porque el destino de los guerreros capturados en combate era ser sacrificados en honor de los dioses para acompañar al sol a Huitzilopochtli desde el orto, desde el oriente hasta el mediodía. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo Cuauhtémoc? Soy vencido, ¿no? Ok, lo acepto, pero sacrifícame a mis dioses para acompañar al sol a Huitzilopochtli en su recorrido. O sea, quiere cumplir su ciclo como guerrero mexica. Obviamente Cortés no lo entiende, no sabe nada de esto, y dice, no, yo no te voy a matar, ven, ahí sí ya lo abraza, y en fin, qué sé yo, y lo va a matar hasta 1525, cuando regresa de las Cibueras, porque se lo llevó para allá. Entonces, pues, vemos que en realidad hay muchos aspectos que están presentes en toda esta historia y que en este año pues se va eh, pues a conmemorar ese 1521, ¿verdad? 500 años de la conquista de México. Claro que algunas autoridades ya andan por ahí manejando que la fundación de Tenochtitlan fue en 1321 para empatarla con 1521, 1821, la independencia, y 2021. Pero, pues, son cosas que no tienen ninguna base. En fin, el hecho es que estamos en el año en que se cumplen esos 500 años y pues yo quería platicarles precisamente de todo esto. Muchas gracias. Pues, muchas gracias a usted, doctor Eduardo Matos. Muy, muy buena, muy bonita plática. Hay, quería Bien, ver si hay preguntas de parte sí, del auditorio, déjame. de los que estén presentes, Bien, por favor. Eduardo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Realmente nos has llevado al pasado y sin querer cumplir 500 años, ahorita, digo,
vuelven a ser cifras muy históricas y muy todo. Muchas gracias, mi querido Tlatuani. Sí, ¿verdad? El que tiene la palabra, el único que habla. No, además soy Gracias. Moctezuma, Matos Moctezuma. O sea, no coincidencias, todo es nada de eso. Entonces, Matos Moctezuma tenía que ser por algo. Bien, pues vuelvo a repetir, ha sido un gran honor tenerte aquí en la familia Hospital Ángeles de las Lomas y esperamos volverte a tener, a robarte un poco de tu múltiple tiempo. Y vamos a pasar rápidamente si hay preguntas, si hay comentarios de todo nuestro auditorio para aprovechar a nuestro querido doctor Matos. Aquí hay una pregunta del doctor Manuel García Velasco. Si podría ser que Moctezuma haya pedido que lo mataran para obtener una muerte honrosa igual que la de Cuauhtémoc. Bueno, no creo que Moctezuma lo hubiera hecho porque al ya ser destituido, pues ya no quedaba otra más que estar, además al estar preso por los españoles, ya no le quedaba otra más que pues esperar su destino. Y su destino pues era morir. No se menciona nada en absoluto que él solicitara la muerte, al igual que Cuauhtémoc lo hizo, ¿no? Ok. Isaac, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por la plática. Me parece muy enriquecedora. Y hay otras preguntas que quisiéramos hacerle. El doctor Isaac Saga pregunta que si entre Moctezuma y Cuitláhuac habían hecho algún pacto para que quedara como Tlatuani con el objeto de liberar así a Moctezuma. Bueno, no, ni tiempo tuvieron de hacer pactos, ¿no? Sino que siendo señor de Iztapalapa y Cuitláhuac, y además había sido un gran general, digamos, un gran capitán en las conquistas mexicas, pues para ese momento era la persona idónea para ser nombrado. Y así lo hacen, ¿no? No, Moctezuma lo tenían prisionero allá en el palacio y no podía hacer mucho en realidad. Bien, aquí tenemos otra pregunta del doctor Ismael. ¿Es posible que la historia verdadera de la conquista hubiera sido escrita por Hernán Cortés y no por Bernal Díaz, como sugiere Christian Duverger? De ninguna manera. Miren, conozco muy bien a Christian Duverger, historiador francés, pero digamos que los datos que él aporta para tratar de sostener eso realmente no logran convencer. Hay que leer, por ejemplo, la historia verdadera de la conquista de Bernal Díaz, publicada por la Academia de la Lengua, en donde viene una maravillosa introducción del doctor Miguel León Portilla, en donde hace ver cómo Bernal es realmente el autor, porque además dice Duverger que pues pone hasta en duda que Bernal Díaz estuviera por acá y demás, y se hace ver cómo ya Bernal Díaz venía en el grupo conquistador porque hay una carta que le mandan y que se encuentra en el archivo de Indias en Sevilla, en donde aparece esa carta que le mandan al rey de España desde Veracruz, aparece la firma de Bernal Díaz, ¿no? Entonces, hay muchos datos más, no solo ese, pero hay muchos datos más. Esto realmente no se sostiene, ¿no? Otra pregunta que tenemos aquí dice que Gloria García, que si nos podría recomendar algún libro con más información para tener más conocimiento sobre la conquista de México. Bueno, desde luego que el documento, yo diría obligado, es el de, precisamente el de Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Que nos da relatos con mucho detalle
de cómo se llevó a cabo esta empresa. Yo acabo de publicar una revista, un número especial de la revista Arqueología Mexicana, que se puede conseguir, creo que hasta en Sanborns, si es que están abiertos, no sé, pero que se llama La Conquista de México. Es más, se los voy a enseñar, aquí lo tengo. A ver si se puede ver, no creo que mucho, pero en fin, Más hacia atrás, por favor, doctor. Por aquí, así. Mejor. Bueno, el hecho es que es precisamente un relato de todo esto que he hablado hoy, ¿verdad? Y viene bibliografía, o sea que también se puede acudir a esa bibliografía que ahí se menciona. Gracias. Hay varias felicitaciones de parte del auditorio y quisieran preguntarle si la figura de Malitzin no ha sido una figura mal juzgada por nuestra historia y que si su ayuda hubiera sido más difícil el lograr esta evolución de la conquista. Sí, en efecto, ya lo comenté, como en realidad es una mujer que está tratando de defender a su pueblo, ¿verdad? Precisamente de la expansión mexica de la que ya hemos hablado, ¿no? Entonces, en realidad se le ha venido juzgando como una traidora, todo lo que ya comenté, pero ella actuaba igual que actuaron los tlaxcaltecas, los zempoaltecas, todos los que se unieron a Cortés en contra de Tenochtitlan, ¿no? Gracias. Esteban Cisneros y Ana Mónica Pisuto y realmente una gran cantidad de los participantes están poniendo comentarios más que preguntas para felicitarlo por la ponencia. Muchas gracias. Bueno, creo que ya no hay más comentarios ni preguntas. Sí, hay algo más. La Sociedad Médica había pensado obsequiar varios libros y bueno, cuando decidimos, ahorita con todo cerrado, me dirigí a la esposa del maestro, con la doctora Gaby Galindo, y nos iba a conseguir unos libros. ¿Y qué creen? Fueron regalados. Entonces tenemos 10 libros que obsequia el maestro Mato, su esposa y la editorial, que se llama, que está muy bueno, se lee pronto, se lee fácil, Mitos y Verdades en la Arqueología Mexicana. Entonces la rifa por ahorita motivos por Zoom, por eso pedimos que todo mundo se registrara para que mañana vamos a realizar la rifa, va a ser virtual también, y posteriormente van a pasar a las oficinas de la Sociedad Médica a recoger su libro a los ganadores. Pues una vez más, me resta darles las gracias a todos ustedes por su presencia, a nuestro querido doctor Matos, gracias por tu tiempo, gracias por tu amor, por tu empeño y por enseñarnos tantas cosas. Pues muy, muy buenas noches y tenemos muchos eventos más para el próximo mes. No se lo pierdan. Buenas noches.